descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sí, Señor. Queremos adorarte, Señor. Levantar a ti nuestros brazos, nuestras manos y rendirnos a ti, a tu presencia, porque confiamos en ti, en lo que estás haciendo en nuestra vida y en lo que vas a hacer. Lo declaramos en esta mañana, Señor, porque tú tienes el poder y a ti te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza hacia a ti, Señor. Queremos levantar a ti nuestras manos, Padre. Fíjate bien en lo que estamos cantando. Quiero levantar a ti mis manos. Si es así, levántaselas al Señor en esta mañana. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Sí, Señor, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. ¿Lo crees? En mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda gloria, toda honra, Señor. Estamos aquí, Señor, para darte, Señor, todo. Recibe. Nos queremos vaciar, Señor, delante de ti. Precioso Queremos Hijo dejarte, de Señor, todas nuestras cargas, Señor. Todo aquello, Recibe Señor, que impide, Señor, que toda podamos la gloria, adorarte, alabarte, toda Señor. la honra,
¿cuántos niños hay aquí? A ver, ¿cuántos niños hay? ¿No hay ninguno? A ver, que salgan por aquí al centro, a ver, al frente, venga. Venga, a ver, los niños. Uno, ponte aquí, delante. Ahí, muy bien. Más niños. ¿No hay más? Sí, por aquí. Venga, A ver, venga. vosotros dos, chicos. Ya tenemos 3, 4. ¿Y quién se siente niño o niña? Sí, pues venga, a salir, venga. ¿No? Seguro que esta os la sabéis. Y vamos a cantar porque nos he visto un poco apáticos. Y de noche cantaremos celebrando su amén con alegría de corazón. Como el que va, amén, al monte. El Señor os está viendo, ¿eh? Celebraremos su ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque es el Poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel. amén. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Los ojos de los ciegos se abrirán y nos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel. ¿Cuántos pueden saltar? A ver. Vamos arriba. Nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche Y cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, vosotros solos, el poderoso de Israel. Amén. el poderoso de Israel. Amén. Otra vez, Él es el poder. ¡Aleluya! Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al Poderoso de Oramos como un pueblo unido, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 7 de la tarde, y los sábados a las 10:30.
edificamos sobre la roca. El domingo celebramos y compartimos juntos, a las 11:30. Seguimos edificando sobre la roca. Jesús vive. Reunión joven los sábados a las 6:30. Vuelven nuestras coinonías. Las retomaremos el domingo 18 de diciembre después de nuestra celebración dominical. No olvides traer comida para compartir. Por fin llegó Navidad a Jesús Vive y lo vamos a celebrar por todo lo alto. La fiesta de Navidad tendrá lugar el viernes 23 de diciembre a las 7 de la tarde. No olvides invitar a alguien y puedes traer algo para compartir para la cena de después. Estoy viendo un poco porque algunos, como estoy unas veces aquí, otras veces estoy fuera, pues como decía Luciano el domingo pasado, ¿no? Pues hay gente que viene, pero luego se va, luego no se queda, en fin, y a veces que me cuesta retener las caras o descubrir las nuevas, así que si no he tenido ocasión de hablar contigo, no te vayas sin darme un tirón de orejas y poder charlar y hablar contigo. Muy bien, pues tengo esto por un lado, tengo esto por otro, una predicación en papel, otra en el iPad y en mi corazón las dos, porque creo que las dos son del Señor, pero ¿cuál para este momento? Muy bien. Paola me mira como diciendo, dime ya qué cita. Ay, Señor. Muy bien, pues voy a compartir con vosotros la carta a los Corintios también. Y también yo voy a pasearos por el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14. Y ¿por qué? Porque creo que somos una iglesia pentecostal y tenemos que afirmarnos, como decía el pastor Luciano hace una semana, ¿no? Tenemos que afirmarnos en nuestra identidad pentecostal. Soy consciente de que los pentecostales no tenemos buena fama, pero eso no nos tiene que hacer renunciar a la presencia del Espíritu Santo en nuestros eventos, en nuestras actividades, en nuestro día a día, ya no solo en las actividades, sino en nuestro propio devocionar, en nuestro propio día a día, esa conciencia pentecostal y esa identidad pentecostal, ¿no? Creo que, y me he decidido al final, porque no veo hoy a Carmen sentada ahí, como sabéis se cayó esta noche y está en el Tajo con una fisura en la pelvis. Una hermana, ¿cuántos años tiene Carmen ya? 93. José Luis y Paqui son los que habitualmente la recogen, ¿no? Pero ella es una mujer que con su edad ejerce los dones que Dios le ha dado. Con valentía siempre termina cuando acaba mirándome a mí a ver qué cara tengo, cuando habla en lenguas o cuando las interpreta. Normalmente las habla y las interpreta, pero a veces no las interpreta y ella me mira a veces que yo estoy allí y luego cuando acaba el culto siempre me pide perdón. Ay, si he hecho algo mal, perdóname, perdóname. Y yo le digo, no, Carmen, somos una iglesia pentecostal, creemos en el poder de Dios, creemos en el poder del Espíritu Santo. Además, como bien enseñaba también el pastor Luciano la semana pasada, el Espíritu Santo es el que está con nosotros en este tiempo. Jesús estuvo con sus apóstoles el tiempo que estuvo hasta que Él subió nuevamente al trono, pero quien está con nosotros ahora es el Espíritu Santo. O nos agarramos a Él, o dependemos de Él, o estamos huérfanos. Así que tenemos que reivindicar esa identidad pentecostal que es nuestra. Ese poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, ese poder del Espíritu Santo obrando a través de la iglesia, porque tenemos retos por delante, cambios que Dios tiene para nosotros en los próximos años y tenemos que estar bien agarrados al Señor en las decisiones que tomemos, en los proyectos en los que nos embarquemos,
en los relevos generacionales que tenemos por delante también, y necesitamos ese sentir, esa presencia del Espíritu Santo, esa confirmación en nuestros corazones de que estamos en la voluntad de Dios, de que caminamos hacia la voluntad de Dios y de que nos proyectamos hacia el futuro, hacia lo que Dios tiene para nosotros por delante, impulsados por ese poder y esa dirección del Espíritu Santo. Más que nunca, hermanos, porque los tiempos son más complicados, más difíciles. La venida del Señor está cerca y la iglesia tiene que estar a la altura de este tiempo, capacitada con los dones y talentos que Dios ha provisto en su gracia y en su misericordia para cada uno de sus miembros, para cada uno de aquellos que formamos parte del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor. Yo sé que algunos piensan que los dones cesaron, que fueron para un tiempo limitado, pero cuando leemos acerca de los dones vemos que son para la edificación de la iglesia. Si la iglesia todavía ¿está todavía? Pues los dones están también, porque van a cumplir la misma función de edificar a su iglesia. Vamos a la carta a los Corintios. Quiero empezar primero por marcar bien algunas cosas que tenemos que tener también en cuenta y de forma clara. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía, dice el capítulo 1, verso 7, a ver, creo que es ahí. Espera, que estoy en el 11. No quiero equivocarme. Sí, en el capítulo 1, verso 7 dice, comienza la carta a los Corintios, o en su comienzo Pablo les está diciendo, de tal manera que no carecéis de ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la iglesia de Corintios tenía todos los dones. Sin embargo, Pablo en el capítulo 3 les hace una observación. Les dice en el capítulo, estamos en la misma carta, no vamos a salir de ella, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no sois capaces, no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Es decir, que aún teniendo todos los dones, la iglesia no es un indicio de que la iglesia sea una iglesia espiritual. Pablo les está diciendo que son carnales, pero en capítulo 1 les dice que tienen todos los dones. Y lo dice, no sois carnales si hay entre vosotros celos, envidias, contiendas, disensiones. Y si sigues leyendo ves la causa de esas disensiones, de esos problemas. Uno decía yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolos, otro yo soy de Cefas. Es como si ahora dijéramos yo soy del Atleti, yo soy del Madrid, otro es del Barça. Pues había esas disputas, pero imaginároslas a nivel espiritual, ya no de un equipo de fútbol o de una selección, no quiero entrar ahí. Pero Pablo le dice, no sois carnales, si estáis en esos detalles. Yo de Pablo, me gusta más como predica Pablo. Yo soy de Pedro, que es más temperamental. Yo soy de Apolos, que tiene una elocuencia de aquella manera, ¿no? Dice, no sois carnales, y sin embargo tenían todos los dones, con lo cual no es un síntoma. La verdadera espiritualidad de una iglesia la vemos en Gálatas 5:22, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Esa es la verdadera iglesia espiritual, aquella que da, que muestra y da el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Escribe Pablo también a los Gálatas.
Y ahora vamos ya al capítulo, hecha esta apreciación o este punto de partida, que es interesante y es importante, porque, como hemos dicho, la iglesia de Corintios tenía todos los dones, pero los estaban usando de forma un poco equivocada, un poco errada. No estaba siendo edificada la iglesia con el uso de los dones. Es curioso que Pablo estas instrucciones solo se las da a la iglesia de Corintio y no a las otras iglesias. Los dones se mencionan en otras cartas que Pablo escribe, pero no tan extensamente ni de forma detallada el uso de estos dones o la explicación de estos dones como se da en la carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque la iglesia necesitaba ser formada en el uso de los dones. Si vamos al capítulo 12, Pablo comienza en el versículo 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo estaba especialmente interesado en que los corintios no ignorasen nada acerca de los dones espirituales. La palabra que se usa aquí para ignoráis en el original tiene un significado de algo, de no saber algo por falta de información, es decir, cuando alguien no sabe algo porque nadie le ha informado y por tanto es ignorante a esa enseñanza, es ignorante a esa norma de tráfico, de circulación, o es ignorante a cualquier otro asunto, por falta de información. Entonces, lo que Pablo no quiere es que los corintios, por ignorancia, desechen los dones y no los usen, o por otra parte los utilicen de forma inadecuada e incorrecta. ¿Por qué? Porque entiende, y Pablo así lo explica, que los dones son tremendamente necesarios. Pero por alguna razón los corintios pues tenían disputas acerca de cómo usar o cómo emplear estos dones para que la iglesia fuese edificada. Y estaban más rivalizando entre ellos, entre si era mejor el hablar en lenguas que el profetizar, si era mejor el hacer milagros que el servir, si era, en fin, disputas que les llevaba a que realmente hubiese un desorden y un caos en la utilización de los dones. Y Pablo está interesado en ordenar esta cuestión. Yo compartí hace 2 semanas sobre esto mismo en Valdemoro. Es una iglesia que está empezando, es una iglesia donde el Señor se está mostrando, donde el Espíritu Santo está iniciando y confirmando dones en los hermanos y en las hermanas, pero yo veía el peligro de que pasase lo que en Corintio, de que se fuese a hacer de forma desordenada. Y el interés de Pablo es que no nos vayamos ni a un extremo ni al otro, es decir, que por la experiencia que algunos podamos tener acerca del mal uso que se ha hecho de los dones o que hemos hecho de los dones como iglesias pentecostales de forma inadecuada, renunciemos a ellos, porque hermanos, eso sería un tremendo error. Yo sé y soy consciente de que hay muchos hermanos que vienen de situaciones donde han sido incluso dañados por el mal uso de los dones, que se han cometido excesos, que a veces un exceso de emotividad ha causado perjuicio al testimonio pentecostal. Y muchos han dicho: no quiero oír hablar de dones, no quiero oír hablar de lenguas, no quiero oír hablar del bautismo del Espíritu Santo, no quiero oír hablar de nada de esto, porque la experiencia que yo he vivido en tal o en cual lugar me hizo daño. Y cuando te pones a predicar o a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo, sobre el hablar en lenguas, sobre los dones de sanidad o de profecía, o de interpretación de lenguas, se levantan y se van. Pero es un error, hermanos. Por eso yo digo que como iglesia pentecostal tenemos la obligación
de guardar la sana doctrina, de proteger la sana doctrina en su forma correcta. Pero por un mal uso no nos podemos ir a un extremo de no querer experimentar el poder de Dios a través de los dones. No podemos renunciar a ellos porque dependemos de esos dones para el ejercicio de nuestra labor. Dependemos de esos dones para la extensión del reino. Dependemos de esos dones para llevar a otros el mensaje de salvación. Pero a la vez, tampoco podemos hacer de los dones una herramienta solo para nuestro provecho o utilizarlos según nuestra conveniencia. Yo sé que alguno puede haber vivido la experiencia de ver a alguien con cierto don y comerciar con él. Si me envías tal ofrenda, oro por sanidad para tu hígado. Si me envías tal ofrenda, oro por el cáncer que tienes. Eso es un mal uso de los dones. Porque el don es eso, un don, es un regalo. Es algo que Dios nos da para edificación de la iglesia y no para nuestro provecho. Si leemos y seguimos leyendo, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis, cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema, dice a Jesús maldito, es esa palabra. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Pablo está situando al inicio de este capítulo 12 el origen de los dones espirituales. Dice: vosotros antes ibais tras los ídolos mudos, que no hablaban, con los que no te podías relacionar, con los que no podías tener una experiencia de forma sobrenatural, porque eran de escayola, eran de madera, eran de plata, eran de oro, pero eran mudos y no hablaban. Y lo que Pablo está diciendo, como creyentes, tenemos la oportunidad de vivir una experiencia personal con Dios y con Cristo a través del Espíritu Santo. Por eso dice: nadie puede llamar a Jesús Señor si no tiene el Espíritu. Y aquel que le dice maldito no le tiene. Es decir, aquello que viene de Dios es de Dios. Aquello que da gloria y honra a Cristo es de Dios. Aquello que no da gloria y honra a Cristo no es de Dios. Y les quiere reconducir. En otro tiempo ibais a los ídolos de madera, o de oro, o de plata, mas ahora tenemos algo mucho más excelente, mucho mejor, que es esa relación, esa intimidad con el mismo Dios a través del Espíritu Santo. Y sitúa en este lugar y viene también, estos textos vienen a poner a Cristo en el centro también del ejercicio de los dones. Es decir, todo aquello que viene de Dios glorifica a Cristo, glorifica a Dios. Todo aquello que viene del Espíritu Santo glorifica a Cristo, glorifica a Dios. Él es el centro. No podemos quitar a Cristo y dejar solo los dones. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Cristo, el Espíritu Santo es más importante que los propios dones que el Espíritu Santo te da, porque es esa relación de intimidad con Él. Es ese habitar en nosotros, ese estar con nosotros y en nosotros. Es completo, no queda nada fuera en nuestra relación con Dios. Y necesitamos vivir de esa forma, necesitamos vivir de esa manera, de esa dependencia absoluta del Espíritu Santo. Necesitamos vivir esa relación en nuestro día a día, en nuestro caminar, no solamente de evento en evento, no solamente de actividad en actividad, sino diariamente. Esa relación. Y para eso están las lenguas también, como compartía el hermano.
cuando uno no sabe qué orar, cuando uno se levanta así un poco apático porque no ha dormido bien y abre la Biblia y dice, no sé ni qué leer, ni qué orar, ni qué decirte, Señor. Y ahí fluye, ahí deja que el Espíritu Santo fluya, que Él, que habla misterios a través de ti, se ponga en contacto, en conexión con Dios. O a veces estás alabando al Señor y ya no hay palabras para describirlo. No sabes ya el vocabulario castellano, y eso que el castellano tiene, es muy rico en palabras, sin embargo no hay palabras suficientes en todo el castellano para describir o ensalzar o dar gloria a nuestro Dios. Y ahí es donde el Espíritu nos ayuda. El Espíritu Santo siempre señala e indica a Cristo y glorifica a Cristo. Desde el versículo 4 hasta el versículo 28 vemos un listado de dones. Y versículo 4 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esto es algo importante. Se nos da para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. No me voy a entretener en explicar cada don. Tuvimos un taller muy bueno, con unos apuntes muy buenos, y puedes luego indagar e investigar en casa también acerca de cada don. Dice, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Varias cosas a destacar. Vemos que hay dones, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones. Ministerios los conocemos, Efesios nos dice los 5 más destacados o que más relevancia tienen, en Efesios 4:8, y dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y en el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tanto los dones como los ministerios que vemos en Efesios, como los dones que vemos aquí en el capítulo 12 y que vemos también en Romanos y en otras cartas, todos son para edificación de la iglesia. Por tanto, los necesitamos. No pueden cesar. Si la iglesia sigue, hasta el día de hoy, todavía no ha venido el Señor a recoger a su iglesia. Si la iglesia sigue, los dones siguen y tenemos que anhelarlos. Digo anhelarlos porque no podemos conseguirlos. No podemos hacer buenas obras para conseguir el don de sanidades, que es el que nos gusta a todos, ¿verdad? Pero no hay un solo don de sanidades, dice dones de sanidades, con lo cual te puede dar el de curar las anginas, pero no el de curar el COVID. Puedes orar por los que tienen anginas y quedar, o el que tiene cáncer y cuidar, pero quizás el que tiene azúcar, pues no oras y no. Porque eso está en la voluntad de Dios y en cómo Él quiere repartir estos dones, porque es Él el que los reparte. Como Él quiere, además. Y eso es un regalo, es decir, no podemos conseguirlos por nuestros méritos, no podemos conseguirlo a fuerza de estudiar y de aprender mucho la Escritura, a fuerza de ayudar con obras de caridad, no. Es un regalo, Dios lo da como Él quiere, pero están ahí para la iglesia. Es la herramienta con la que el Espíritu Santo edifica la iglesia, va llevándola a cumplir su propósito en los tiempos en los que nos toca vivir, en los tiempos de los apóstoles, pero ahora también en nuestros tiempos. Necesitamos esos dones.
Y vemos que hay diversidad, porque es importante esa diversidad en los dones, esa diversidad en los ministerios también, ¿no? Y Pablo lo sigue luego, lo podéis ir leyendo en casa, ¿no? Yo simplemente voy a destacar algunos versículos, pero esta diversidad que Pablo habla y que lo asemeja a un cuerpo donde el ojo, el oído, las manos, el pie, tiene su función dentro del cuerpo, lo compara y dice, porque yo sea ojo, no soy del cuerpo, porque yo sea oído, no soy del cuerpo, porque yo sea pie. Es decir, todos son necesarios en la edificación de la iglesia y todos los dones son necesarios. Esa diversidad es necesaria. Parece ser que los corintios estaban muy enfocados en hablar en lenguas. Parece que era lo que más les resaltaba a ellos, era lo más llamativo también, y hay que reconocer que es llamativo, pero Pablo les instruye en esta diversidad de dones, en esta variedad de dones que la iglesia necesita para llevar adelante esa misión que Dios nos ha encomendado. Pero todas las cosas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Todos los dones vienen del mismo Señor, del mismo Espíritu. Todos. Y además lo da el Espíritu conforme Él quiere. Y además es curiosa la palabra, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todos tenemos que anhelar, todos tenemos un don, tenemos que pedirle al Señor que nos muestre, nos revele cuál es el don que tenemos, porque cuando uno es consciente del don que tiene, sabe ubicarse dentro de la iglesia, sabe ubicarse en su lugar. Si yo me pongo al frente de la alabanza, vais a notar enseguida que que no es mi don, que yo no tengo que ver nada con eso. Pero si me empeño en ponerme, porque además soy el pastor y como yo me empeño, pues me pongo, pues no voy a edificar a la iglesia, la voy a atormentar, pero no la voy a edificar. Por lo cual tenemos que ser conscientes, entendiendo esto, que no hay un don más importante que otro, que todos son necesarios y que precisamos como iglesia que todos los dones, como los corintios tenían, sean también visibles y actuales en nuestra iglesia. Para eso la diversidad, para eso la importancia de no rivalizar entre quién tiene un don y quién tiene el otro, sino ser consciente y ubicarte en el lugar donde tu don va a ser más efectivo, donde tu don nos va a edificar a todos también. Versículo 31 de este capítulo 12 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Así termina el capítulo 12 y entra en el capítulo 13, que no es casualidad que esté puesto en esta carta, en este lugar. A veces lo usamos para otra serie de explicar lo que es el amor, pero está puesto aquí, entre el 12 y el 14, entre el 12, donde Pablo nos habla acerca de los dones, y la necesidad de esa diversidad, donde Pablo quiere que no seamos ignorantes a esa necesidad que la iglesia tiene del poder de Dios a través del Espíritu Santo y a través del ejercicio de los dones, donde quiere que las diferentes irregularidades que se estaban dando en Corintios sean corregidas para que la iglesia sea edificada, pero que no se renuncie al ejercicio de los dones. Y termina, procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente, y habla del amor. Y viene a decir, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, un poco si examinamos estos capítulos 12, 13 y 14 en profundidad y en detalle, que no tenemos tiempo, vemos o da a entender Pablo que el problema
de la iglesia de Corintio está especialmente ubicado en el tema de las lenguas. Parece que eso creaba problemas, creaba conflictos, pero tengo que decir que solo los creaba en la iglesia de Corintio. Cuando estemos acabando el capítulo 14, o si no da tiempo y si no lo leéis y si no yo lo mencionaré aunque sea de pasada, vemos que en el resto de las iglesias de los santos, como dice Pablo al final del capítulo 14, no había este problema. No existía este problema, solo existía en Corintio. ¿El por qué? No lo sabemos, pero parece ser que solo existía en la iglesia de Corintio. Pero parece que se ubicaba con el tema de las lenguas, ¿vale? Entonces Pablo empieza este capítulo 13 diciendo: si hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No vamos a leer, es un capítulo súper conocido sobre el amor, pero simplemente matizar o haceros notar el por qué está aquí este capítulo. Porque el ejercicio de los dones sin amor puede ser destructivo, puede ser causa de división, puede ser causa de problemas, puede ser causa de un montón de situaciones que ponen en riesgo la unidad y la integridad de la iglesia local de una manera realmente tremenda. Por eso, algo que nos debe caracterizar a la hora del ejercicio de los dones es la humildad y es el amor, el usar el amor, el usar los dones con esa receta del amor. Para que realmente ese ejercicio del don, al hacerlo desde el amor y con el amor, edifique a la iglesia, la haga madurar, la haga crecer, la haga experimentar todo lo que la iglesia necesita en ese ejercicio de los dones. Es importante. Pasamos ya al capítulo 14, vamos rápido, ¿no? Dice: procurad, después de todo el capítulo 13 acerca del amor, podéis luego compartirlo en casa tranquilamente. Comenzamos el capítulo 14 y empieza o engarza este capítulo 13 con el 14, dice: seguid el amor, pero fijaros que Pablo dice: y procurad los dones espirituales. Es decir, Pablo, al meter el capítulo 13 del amor, no está diciendo olvídense de los dones porque nos causan problemas. No. Sigan el amor y procuren los dones. Dice procuren precisamente por lo que hablábamos antes, porque no es algo que dependa de nosotros, es un regalo de Dios y tenemos que procurar esos dones espirituales, tenemos que anhelarlos, tenemos que procurarlos, pedirle al Señor que nos muestre cuál es el don que tenemos y anhelar y pedir los dones que nos gusten. Si te gusta el de lenguas, pues pide el don de lenguas, pide también el don de interpretación para que seamos edificados todos, ¿verdad? Pero anhela, pídelo, no tengas temor. Vuelvo aquí a lo mismo, que nuestra experiencia o la experiencia que hayamos podido tener y que nos haya podido dañar, no nos prive de algo tan importante para nuestra vida como creyentes, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es el don o los dones de Dios obrando en nuestras vidas, porque los necesitamos. Y Pablo en ningún momento, ni en el capítulo 12, ni en el capítulo 13, ni en este capítulo 14, dice que no usemos los dones. En ningún momento dice que nos olvidemos, en ningún momento dice que, ni siquiera en algunos arguyen que cesará la profecía, cesará, que menciona en el capítulo 13, y claro que cesará cuando el Señor venga, pero mientras la iglesia esté, se necesitan esos dones. Necesitamos ese derramamiento del Espíritu Santo, esa otorgación de los dones a la iglesia para llevar adelante la misión que Dios nos ha encomendado. Seguir el amor, capítulo 14, verso 1, y procurar los dones espirituales. Sobre todo, dice Pablo, que profeticéis.
Y aquí vamos a entender, porque a veces cuando hablamos de profetizar parece que vamos a adivinar el número de la lotería que va a salir en Navidad. Y no es eso. Tiene un componente también de predecir la voluntad de Dios en cuanto a mi vida, en cuanto a la iglesia, en cuanto a lo que pueda acontecer, y lo vemos en el libro de los Hechos con Pablo, como se le profetiza a través de Ágabo y de otros hermanos acontecimientos que le iban a suceder si iba a Jerusalén. Es decir, se da, pero al final el profeta es el que da el mensaje del Señor, el que trae un mensaje y una palabra del Señor. Y ahí entra el que está predicando cada domingo, cada uno de los hermanos que estamos predicando, o también ese otro componente en el que das una palabra para alguien personalmente, que no lo das desde el púlpito, sino que personalmente recibes una palabra de parte de Dios para un hermano, para una hermana, y tú se lo das con amor, ejerciendo el don que Dios ha puesto en ti para transmitirle este mensaje de parte de Dios. Pero ¿por qué Pablo comienza de esta manera? Procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Lo va a explicar luego en todo el capítulo 14, pero ya empieza a explicarlo en el versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. A veces nos asusta el que alguien, un hermano al lado, se nos ponga a hablar en lenguas. Seamos sinceros. ¿O no? Y ya empieza el pensamiento, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿De quién será esto? Bueno, hay tres fuentes. Puede ser de nuestra propia carne, puede ser del Espíritu, puede ser del demonio. No hay tantos demonios, ya os tranquilizo en ese sentido. Hay un mundo espiritual, no podemos negarnos a ello. Pero a veces nos vamos de decir, esto no es de Dios, esto es del diablo. Bueno, también está el espíritu humano ahí, también somos espíritu, y también somos carne, con lo cual hay muchas fuentes de donde puede salir esas lenguas. Pero vuelvo a decir que la experiencia que hayamos tenido, o que hayamos oído, o que hayamos vivido de una forma errada a la hora de utilizar los dones, no nos espante, porque es algo precioso que Dios tiene para nosotros, hermanos. No tengan miedo a la obra del Espíritu Santo, hermanos. Relájense con relación al Espíritu Santo. Relájense. Confíen plenamente que Él tiene lo mejor para nosotros, hermanos y hermanas. Confíen plenamente en que Dios tiene. Jesús le dijo, os conviene que yo me vaya. Tenemos como ayudador, tenemos como consolador, tenemos al Espíritu Santo, y además tenemos, no solamente lo tenemos en nosotros, sino con nosotros, y además los dones que Él nos otorga para la edificación de la iglesia. Dice, a ver por dónde voy. Dice versículo 3, el que profetiza, el que trae revelación de forma entendible, edifica, exhorta y consuela a la iglesia. Versículo 12, vosotros que anheláis dones, procurad también abundar en ellos para edificación de la iglesia. Siempre los dones tienen, como he dicho, que edificar a la iglesia. Voy ya deprisa. Pero algo que destacar también, ¿no? Versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Este es el deseo de Pablo. O sea, no puede ser algo malo, algo que Pablo desea para los corintios, que todos hablasen en lenguas. Es cierto que al principio, en el capítulo 12, cuando vemos todos hacen milagros, todos hablan en lenguas, da a entender que no todos hablan en lenguas. Pero el deseo de Pablo es que todos hablen en lenguas, pero más que profeticéis. Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Aquí les está un poco
confrontando con el pensamiento que ellos tenían. Parece que para ellos lo más importante era orar en lenguas. Pero Pablo explica el porqué. Pero más que profeticéis, mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser, dice Pablo, que esas lenguas sean interpretadas. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando en lenguas, pero no las interpreto o nadie las interpreta en la iglesia, al final la iglesia no sabe qué misterio es el que yo estoy proclamando o hablando con las lenguas que Dios me ha dado. Yo me edifico, evidentemente, son palabras, son misterios que el Espíritu y Dios conocen y saben. Y yo hablo en lenguas. Yo cuando estoy ahí durante la alabanza me gusta orar en lenguas. No las interpreto, no las hago en voz alta, pero son lenguas que a mí me llenan de gozo, que me edifican. Pero si hay interpretación, todos somos edificados. Todos recibimos la revelación a través de esas lenguas. Son inteligibles, son comprensibles porque hay traducción, porque hay interpretación y por tanto todos somos edificados. Por eso Pablo dice, me gustaría que todos habláis en lenguas, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque al final el mensaje profético lo entendemos, lo recibimos, lo evaluamos, lo podemos aplicar a nuestra vida cuando salgamos por la puerta de la iglesia. Pero si las lenguas no son interpretadas, esa edificación se pierde. Se edifica el que las habla, pero no el que escucha al lado. Por tanto, Pablo les está diciendo, me gustaría que todos hablaseis en lenguas, pero sobre todo que profeticéis. Incluso él se pone como ejemplo y dice en el versículo 19, prefiero hablar con el entendimiento para transmitir una enseñanza. Pablo instruye cómo usar las lenguas en el versículo 27 y 28. Pablo instruye cómo usar las lenguas, dice, por 2 o 3 y por turnos, y que uno interprete. ¿Verdad que a veces la experiencia que nos ha espantado es cuando hemos llegado a un evento multitudinario con múltiples iglesias y allí todo el mundo hablando en lengua, bla, 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 bla. Y dices, ¿y aquí qué pasa? ¿Qué están diciendo estos, verdad? A veces yo recuerdo que antes de orar en lenguas, antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, estábamos en Andrés Martínez todavía, iba a uno de estos eventos y, bueno, salíamos. Yo anhelaba recibir el bautismo del Espíritu Santo. Anhelaba. Y yo salía y muchas veces me iba frustrado porque no pasaba nada. No sé si yo en mi inconsciente ya iba a la defensiva, pero a veces la forma en la que querían que recibiese el bautismo del Espíritu Santo tampoco las veía yo así muy claras, ¿no? Decían, venga, repite. No repito, yo hablo en lenguas y si no hablo en lenguas, no hablo en lenguas, pero ¿qué te voy a repetir? Son tus lenguas, no son las mías. Y curiosamente la recibí con un estudiante del seminario, Andrés Martínez, en un piso donde había que subir unas escaleras. Allí recibí el bautismo del Espíritu Santo y hablé en otras lenguas. Y seguí hablándolas, porque seguí ejercitándolas. Perdí el miedo, perdí el temor. Y hermanos, es un gozo orar en lenguas cuando estás esos días que no sabes muy bien por dónde salir. El Espíritu te ayuda a orar. Te ayuda a gemir, te ayuda a postrarte delante de Dios, hablando misterios que ni yo sé, pero que mi espíritu me trae regocijo, me trae paz. Los miércoles oramos aquí en bajito en lengua, ¿verdad, José Luis? Como estamos en familia, Betty se nos mira algunas veces como diciendo, esto no sé yo si van a subirse por las paredes. Lo hacemos bajito, ¿verdad? No te incomodamos, ¿verdad? Porque no hay interpretación, pero oramos. Es como Pablo dice, instruye, léetelo luego despacio, porque yo voy muy deprisa, pero léete bien estos 3 capítulos, hermano y hermana, porque mi anhelo y mi deseo es que pierdas el temor a la presencia del Espíritu Santo con todo su poder en tu vida, Padre. Porque lo necesitamos. No es una opción el no querer. Yo paso, yo no quiero esto. No, lo necesitamos. Lo necesitamos, hermanos, para el día a día.
no solamente para hacer una campaña evangelística que vamos a hacer ahora en Navidad o en verano. No, lo necesitamos para cada uno de los días de nuestra vida. Necesitamos esa presencia, necesitamos el uso de los dones. La iglesia debe atreverse a utilizar los dones en orden. Pablo dice, hablen en lenguas, 2 o 3, y uno interprete, y no todo, y por turnos, no se pisen unos a otros, no quieran uno más alto, yo ese en lengua, ahora yo más alto para taparle a ese. No, Pablo dice cómo hay que hacerlo. Atrévanse a hacerlo. Yo no les voy a regañar si lo hacen en orden. Espérense a interpretación, y si no, edifíquense con ello, pero en orden. Profeticen. ¿Cómo? También da el ejemplo y prácticamente es el mismo, por 2 o 3. Y los demás juzguen, evalúen. Esto se ajusta con qué evaluamos, hermanos, con la palabra. No con si la profecía me agrada o me desagrada, sino tenemos la regla de oro, tenemos la medida exacta y correcta para evaluar las palabras proféticas que recibimos. Hagámosla, evalúen. Pablo instruye, versículos 27 y 28, cómo usar las lenguas por 2 o 3 y por turnos, y uno interprete, y si no hay intérprete, dice, calle en la iglesia y hable para sí y para Dios. No te está diciendo, deja de hablar, porque no hay intérprete. No, habla, edifícate, pero tú con el Señor, porque te va a ser de edificación. Versículos 29, 31 y 32, lo mismo para profetizar, háganlo 2 o 3 y los demás juzguen y valoren. Si es de Dios, si se ajusta a la palabra, para que todos aprendan y todos sean exhortados, edificados, consolados, que es el propósito de los dones, que es el propósito de la profecía. Y también dice que el espíritu de los profetas se sujetan a los profetas. Es decir, eso de que no pude, tengo que decirlo, Imagínate que se levanta uno allí ahora y empieza, espérate, o se calla aquí el espíritu para que hable allí, o se calla allí para que terminemos de hablar aquí. ¿Entienden? Que el espíritu hace las cosas bien, las hace en orden, nos edificamos mutuamente, trabajamos bajo esa dirección del Espíritu. Es importante, hermanos, que no apaguemos al Espíritu Santo. A veces atribuir sus obras al diablo no solamente es un pecado grandísimo, sino además nos priva de ese poder para nuestras vidas. Busquemos, versículo 29, 31, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Como he dicho, el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Versículo 33, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y dice también, así era en todas las iglesias de los santos. Es decir, que el resto de las iglesias estaban usando los dones, estaban utilizando los dones de forma correcta. Por eso Pablo en este versículo 33 dice que así eran todas las iglesias de los santos, como es. Entonces, vamos a leer el texto correcto para no parafrasearlo, pero versículo 33, por Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Es decir, que en todas las iglesias de los santos, en Galacia, en Éfeso, en las iglesias que Pablo conocía, se ejercía correctamente los dones. La iglesia ejercía los dones, se hablaban en lenguas, se interpretaban, se profetizaba por orden, 1, 2, se evaluaba, oraban por los enfermos, eran sanados.
había discernimiento de espíritus, se usaban y se utilizaban los dones, porque era vital para la iglesia el ejercicio de esos dones, como es vital para hoy que los dones entren en acción en la iglesia. Somos una iglesia pentecostal, hermanos. Y yo doy gracias por Carmencita, que hoy no está, pero que con su temor a hacer las cosas lo más correctamente posibles, se atrevería a hablar en lenguas y a interpretarlas. Y las generaciones que vienen detrás, hermanos, ¿tenemos temor a dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas? ¿Tenemos temor a dejar que el Espíritu Santo derrame sus dones sobre nuestras vidas? Vamos a coger el relevo, va a haber lenguas, va a haber interpretación, va a haber palabra profética. Todo tiene cabida, hermanos, en el culto al Señor, todo tiene cabida. A ver dónde lo tengo apuntado, ya me he perdido. Versículo 26 del capítulo 14. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, o dicho de otra manera, tiene enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación de la iglesia. Todo tiene cabida en orden dentro del culto al Señor, hermanos. Cuando nos juntamos, cuando nos reunimos, ¿tiene alguien salmo? ¿Tiene alguien canción? ¿Tiene alguien alguna enseñanza? ¿Tiene lengua? ¿Hay interpretación? ¿Hay revelación? Hágase todo para edificación de la iglesia. Y versículo 39. Así que, hermanos, que es como acaba este capítulo 14, así que, hermanos, ejerciten los dones, profeticen, oren por los enfermos, no se lo impidan, hablen en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. O dicho de otra manera, versículo 39, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. O dicho de otra manera, o parafraseando como yo he dicho, utilicen los dones, ejerciten los dones y no impidamos el hablar en lenguas, pero hagámoslo todo decentemente y con orden. Amén. Yo no sé cuántos de aquí habéis recibido el bautismo del Espíritu Santo. Yo te animo a que le pidas al Señor que te llene, que le pidas al Señor que te bautice con su Espíritu Santo. Te invito a que pierdas el temor. Todos hemos pasado por ahí, hermanos. Yo también. Pero anhelaba. El Espíritu Santo es un Señor, te respeta. Pero pídele que te bautice. Pídele que te llene, que te sumerja. Pídele que reparta sus dones sobre ti. No tengas temor, no tengas miedo. Yo sé que has podido tener una experiencia negativa. Pero, hermanos, una iglesia que no anhela los dones, una iglesia que no anhela la presencia del Espíritu Santo, se enfría, se vuelve apática, inservible, porque nuestro poder no radica en nuestro conocimiento, no radica en nuestra sabiduría humana, no radica en que fui cum laude, ¿cómo se dice eso?, en el seminario, en la facultad de teología de las Asambleas de Dios. No. El poder de una iglesia radica precisamente en la presencia del Espíritu Santo en la misma. Tenemos necesidad. Nos es imperiosamente necesario que perdamos el temor, hermanos. Si no lo has experimentado, yo te pido que le invites al Señor a que entre en tu vida de esta manera poderosa. Y pierde el temor. Anhela el deseo de ser bautizado. Él te va a respetar tu carácter. Yo sé que a veces vemos a gente que cuando habla en lenguas no se parece en nada a su carácter. Bueno, pero normalmente Él respeta tu carácter, tu forma de ser, tu temperamento, el cómo tú eres. Hay algunos que somos más modositos y el Espíritu Santo, pues hablamos en lenguas más modositos, y otros son más temperamentales y hablan en lenguas más temperamentales. Pero, insisto,
que una mala experiencia que hayas tenido, que el exceso que otros hayan cometido, que la fama que se haya vertido sobre las iglesias pentecostales no nos haga renunciar a algo que es vital para la iglesia, como es el don del Espíritu Santo, derramado sobre su iglesia e impartiendo los dones a cada uno de sus miembros. Padre, quiero en esta mañana, oh Dios, alabar y bendecir tu nombre, Señor. Quiero reconocer tu grandeza. Padre, yo te pido ahora, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre este lugar, Señor. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos que impartas, que repartas tus dones, Señor, sobre la iglesia. Necesitamos, Espíritu Santo, que vengas con poder, como viniste en Pentecostés. Que vengas a nuestras vidas de forma diaria, Señor. Que pongas un torrente, Señor, en nuestra boca de alabanza y de adoración, Señor. De manera tal que incluso hablemos misterios, oh Dios, podamos alabar y bendecir tu nombre, Señor. Reparte dones. Hay enfermos en tu iglesia, Señor. Necesitamos que repartas el don de sanidad, los diferentes dones de sanidad, Señor, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Padre. Oh, Señor, pon valentía, Señor, para orar por los enfermos. Pon valentía para clamar por los enfermos y que estos sean sanados, Señor. Oh Dios, trae palabra de sabiduría, Señor. Necesitamos en los tiempos que vivimos palabra de sabiduría, Señor, para testificar, para hablar, para tocar el corazón de las personas. Que seamos dirigidos por tu Espíritu Santo en la extensión del reino, Padre. Danos palabra de conocimiento, Señor. Danos tantos y tantos dones, oh Dios, que precisa tu iglesia. Danos discernimiento de espíritus para este tiempo, Señor, para saber qué proviene de ti, qué proviene de la carne o qué proviene, oh Señor, del propio diablo, Señor. Necesitamos discernimiento de espíritus para saber lo que tú tienes para nosotros, Padre. Espíritu Santo, ven sobre este lugar. Espíritu Santo, ven sobre este lugar, Señor. Oh Dios, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Ven, Señor. Tú conoces los corazones, Señor. Quita toda resistencia, Señor, todo temor, todo miedo. Llena, oh Dios, con tu Espíritu, Señor, cada corazón que está anhelando, Señor, tener esa experiencia personal contigo, Señor. Oh Espíritu Santo, ven con poder que venga de lo alto, Señor, sobre este lugar. Te necesitamos, Señor.